Esto es A Media Mañana en Radio Televisión Marbella 107.6 FM, abriendo las puertas de par en par de un nuevo fin de semana, viernes 21 de mayo. Un fin de semana que parece ser, según la meteorología, nos va a visitar de nuevo la lluvia. Ya lo decía antes Enrique Moreno cuando nos ha visitado para hacer la previa deportiva de nuestro municipio. Y es que parece ser que se va a instalar una pequeña dana en la zona levantina y que se va a hacer notar en nuestro territorio, en nuestra zona en el sur, pues a partir del próximo domingo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si viene la lluvia, bienvenida sea. Hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo. Que el 40 de mayo digo yo una cosa, que es el 10 de junio, ¿no? Me imagino. Claro, 40 de mayo, 10 de junio. O no, 11 de junio, porque este mes tiene 31 días. Verán, las entrevistas de trabajo son casi siempre situaciones complejas, en los que fácilmente pueden aparecer las dudas y la ansiedad. Por supuesto, todo depende de la personalidad de cada uno y del contexto que se haya estado viviendo durante los días previos, pero pasar por un proceso de selección que podría cambiar significativamente cómo será nuestra vida en los próximos meses es algo que puede ponernos los nervios a flor de piel. Para evitar nervios, para tener y disipar los miedos escénicos y el estrés ante una entrevista de trabajo personal, presencial y, ahora que está muy de moda, online, tenemos los consejos de una gran experta en comunicación y profesora de oratoria, que vuelve a estar con nosotros un viernes más, Karin Suárez. Karin, bienvenida. Hola, encantada de volver aquí con vosotros. ¿Cómo ¡Qué estás? alegría! ¿Cómo estás? Súper contenta, os echaba de menos. Sí, también nosotros te echábamos mucho de menos. Has estado un poco convaleciente de la garganta, precisamente, ¿eh? Has estado un poco convaleciente, bueno, pero eso es importante, que ya estás retomando de nuevo la normalidad, que has tenido que, bueno, pues anular prácticamente toda tu agenda, clases en la universidad, todo lo que son las oratorias y las clases en tu gabinete. Bueno, pero es que la afonía es muy peligrosa. Sí, es que es mi arma, Es tu arma, tu herramienta. Mi herramienta. Tu herramienta, y por eso hay que cuidarse y mucho. Bien, Karin, nos alegramos de verte, que ya estés recuperada. Sí, y ahora con mucha fuerza para Por daros supuesto. Muy buena información hoy. Sin duda, y además algo muy importante que yo lo decía antes, ¿no? Nos podemos encontrar en una situación que puede cambiar absolutamente nuestra vida en el momento en que nos presentemos en una entrevista de trabajo presencial y ahora con las nuevas herramientas online, que también hay que guardar muchos detalles y hay que percatarse de muchos detalles, sobre todo a la entrevista online, porque se fijan en todo. Bueno, yo diría que la entrevista online en un sentido es un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos la chuleta enfrente de nosotros. Claro. Porque podemos tener, de repente todo el mundo habla fenomenal y dicen respuestas muy buenas, porque quizás ya tienen algunas palabras claves que pueden poner en su pantalla, donde le preguntan esas típicas preguntas que preguntan en las entrevistas, y solemos sonar un poquito más profesional. Es mucho más difícil en persona. Claro, pero hay que tener en cuenta una cosa, Karim, que hay que mirar todos los detalles donde nos vamos a colocar para hacer la entrevista online, que no tengamos nada detrás o que se vea en la pantalla que nos pueda causar algún que otro problema. ¿Sabes una cosa? Hace unos días un ministro extranjero, no sé cuál ha sido, ha tenido que dimitir porque estaba en una conferencia online un ministro relacionado con el tema de transportes, tráficos en su país y demás. Verás, esa señora ha tenido que dimitir porque hizo la conferencia online, puso detrás una especie de croma donde parecía que estaba en su despacho, no estaba en su despacho, sino que estaba conduciendo su coche, Madre mía. Y automáticamente se dieron cuenta. Y además estaba precisamente hablando de las prevenciones de seguridad de tráfico en ese momento vía online. ¿Sabes por qué se dieron cuenta que estaba en el coche? ¿Sabes por qué? ¿Porque alguien pitó o algo así o no? Por el cinturón de seguridad. Anda, eso no se lo pensó. Claro. Bueno, por lo menos estaba haciendo las cosas correctas, tenía el por lo menos, cinturón pero claro, puesto. estaba hablando vía online,
cuando no se puede hablar vía online y se puede hablar por teléfono y demás. Pues tenía el cinturón puesto de seguridad. No se dio cuenta. Pero eso no es uno de los peores de las historias, porque hemos visto durante este confinamiento toda la gente que a lo mejor pues los niños entraban durante una reunión, y esto me pasó hace poco, ¿eh? Sí, ¿no? Yo tuve que ¿Con dar... tus hijos? Sí, es que hace 3 días que tuve que dar una ponencia online en Estados Unidos, en Boston, que me estaban entrevistando, y entra mi niño a decir: mamá, tengo caca. Qué bueno, fantástico. Los niños que son geniales. Es que los niños y yo dije, a ver, ¿sabes? Entonces yo dije, perdona, que... Tú imagínate cómo se quedaría tu interlocutor o interlocutora de Boston, cuando dijo: mamá, tengo esto. Y, claro, es que caca en inglés y en español es la misma palabra, ¿no? Es la misma, claro, es la misma palabra. Es la misma, eso es un lenguaje universal. Universal. Caca. Y ya está. Pero son cosas muy bonitas. Yo me estaba partiendo la risa. Es que cuando vienen esos momentos es cómo tú vas a resolver esa situación. Efectivamente. Y para una persona que te está entrevistando para un trabajo es precisamente eso. Tienen que ver cómo puedes reaccionar, cómo puedes priorizar las cosas, pensar, resolver problemas, y de eso se tratan las entrevistas. Desde luego. Entonces yo creo que también hoy en día las entrevistas son muchísimo más diferentes que hace 10 años, porque por ejemplo una pregunta que suelen ahora preguntar en las entrevistas es: te damos un elefante, no lo puedes regalar y tampoco lo puedes vender, ¿qué harías? Entonces eso puede ser una pregunta, imagínate, para un puesto de trabajo, para ver cómo tú puedes resolver problemas y cómo puedes organizarte. Sin duda. Entonces la respuesta a eso, por ejemplo, una respuesta buena sería: bueno, pues entonces si no puedo regalar el elefante, supongo que me lo quedo, le cuidaría, le daría de comer y quizás vendería mi coche para ahorrar dinero y montaría al elefante para ir al trabajo, y así el elefante hace ejercicio y yo también ahorro dinero a la misma vez. Y además hago ecologismo, y no lanzo CO2 a la atmósfera. Exacto. Entonces quizás eso sería la buena respuesta, y para una persona entrevistándote es saber cómo has podido resolver ese problema y cómo es tu pensamiento, y eso es si vemos si esta persona es líder o si es digno para este puesto o no. Pues sí, también otra de las preguntas a esa respuesta del elefante sería: pues obviamente me lo voy a quedar, por una sencilla razón, porque así engroso ya la legión de elefantes que tengo, que son 11, 12, y voy a intentar a ver cómo puedo meter 12 elefantes en mi coche. Eso, y a ver si lo puedo deducir en los impuestos al final del año. Efectivamente, ¿no? Así, otra de las cosas. Totalmente. Claro, porque te puedes descolocar, ¿no? Karin, ¿cómo tenemos que hablar durante la entrevista de trabajo presencial? Bueno, presencial siempre tenemos que cuidar nuestra comunicación no verbal, y siempre en ese sentido pues hacer un espejismo donde cuando el interlocutor, el entrevistor nos está entrevistando, debemos hacer los mismos gestos similares a esa persona para ganar esa ficción o esa forma de ser similar a esa persona. También acercarnos cuando nos preguntan algo para demostrar que estamos prestando atención. Hay muchas cosas, y el contacto visual. Entonces, esas son algunas de las formas. Y también cuando viene a las respuestas, porque hay mucha gente en estos días que están entrevistando, y te voy a decir que me han preguntado estas cosas, porque la pregunta precisa que siempre preguntan en todas las entrevistas, y esta es la clave de todas las preguntas, es: cuéntame sobre ti. Sí. Y entonces, ¿cómo respondemos a esa pregunta que es muy común? Cuéntame sobre ti. Entonces, yo siempre doy los consejos de que para poder responder a eso debes de dividir esa pregunta o segmentarla en 3 partes: en presente, pasado y futuro. Y hablar un poquito sobre el puesto en que estás tú ahora mismo, también qué son las cosas que hiciste en el pasado y cómo se puede relacionar toda tu experiencia al puesto que estás pidiendo ahora en un mismo. futuro, claro. Sin duda. Y siempre hay algunas otras claves para poder, y unos consejos, es de que debes de hablar de una forma clara y concisa, porque nos encanta hablar. Cuando nos preguntan esa pregunta, cuéntame sobre ti, eso puede ser 20 minutos. Sí, totalmente. Entonces, un entrevistador no quiere saber tu vida entera de cuándo naciste y dónde naciste y qué, no sé qué. No, quieren saber puntos claves y concisos para poder, y cómo se relaciona a ese punto de trabajo
ese puesto de trabajo que efectivamente, en todas las preguntas a la hora de realizar cualquier responsable de recursos humanos, lo único que quiere es que vayas al grano, que no tardes mucho, que tardes como mucho 2 minutos en cada pregunta, porque claro, obviamente este señor no tiene todo el día, ni muchísimo menos. Hay otra cosa importante que sí te quiero preguntar. No tendríamos que abusar, por ejemplo, de muletillas, ¿no? De cosas que pasamos con la comunicación, ¿no? Las muletillas de verá, ok, y tú sabes, y tú sabes, ¿no? Pues mira, verá, yo nací y tal, verá, a mí me encantaría, verá, coletillas ninguna, o incluso las divagaciones, oiga, cuénteme usted algo sobre ti. Verá, divagaciones ninguna, deducciones para nada. Nada. Eso se tiene que practicar. Antes de una entrevista, primero tenemos que investigar un poquito sobre la cultura corporativa que está en la empresa. Efectivamente. También tenemos que mirar un poco qué son algunas preguntas que nosotros también podemos preguntar al entrevistador, sí. Porque eso es muy importante también, porque luego te dicen, ¿tienes alguna pregunta? Y te quedas así en blanco. No, bueno, ¿cuánto pagan? A ver, eso no se debe de preguntar nunca. Debes de saber algunas 3 preguntas claves sobre la empresa que puedes demostrar que tienes interés, que has investigado y para demostrar en ese sentido. Y siempre guardándose las preguntas al final. Al final, siempre, sí. Y también es importante pues añadir un poquito de pasión cuando estás hablando, si lo ves apropiado, pues demostrar que tienes ganas de trabajar, que tienes ánimos, que estás muy apasionada de lo que quieres hacer o este tipo de trabajo. También es importante siempre mantenerte profesional, nunca decir ninguna cosa cuando estás hablando de tu puesto anteriormente, de que no te gustaba tu jefa o de que no estabas muy contenta. Intenta siempre ponerlo de una forma positiva para demostrar que tú eres profesional. Cuídate mucho la imagen es importantísima, la imagen es vital e importante a la hora de que te vean presencialmente en una entrevista de trabajo. Se fijan muchísimo en los detalles. Los responsables de recursos humanos de una empresa para eso están y están contratados incluso. Hay empresas que dedican y que contratan a empresas de recursos humanos privadas, independientemente de la empresa, para que te hagan a ti la entrevista y que luego hagan un balance y un análisis de que te digan, bueno, pues este señor sí es apto o esta señora es apto para este puesto. Sí, o sea que hay que cuidarse mucho de todos los detalles. Muy mucho. Sí, yo siempre digo que la imagen, como acabas de decir, es súper importante a las primeras vistas que te ven y te conocen. Antes de que sepan tu valor y puedes demostrar eso, pues es importante pues tapar esos tatuajes, no poner los piercings muy a la vista, todas esas cosas, porque sí, a ver, no debe de influir, pero influye. Hombre, claro, entonces nosotros hacemos ya una imagen, una idea de cómo es esa persona solo como lo vemos a primera vista. Los primeros 7 segundos son imprescindibles. Entonces, y también te quería comentar que hoy en día las entrevistas también se dividen en 3 diferentes formas, porque ya no van preguntando solo el típico cuéntame sobre ti. También te preguntan preguntas tipos motivadores, como te preguntan ¿qué te anima a despertar por la mañana los lunes? Para ver cómo tú estás motivado para seguir en ese puesto de trabajo. También preguntas como tipo inteligencia emocional, preguntándote quién es tu mentor o quién es el modelo al que sigues. Entonces, para saber un poquito si tú tienes un mentor, quién es tu héroe, para saber quién te influye en tu vida. Y también una evaluación de las habilidades que tienes. Por ejemplo, te preguntan, si fueras el CEO de esta empresa, ¿qué harías o qué cambios harías? Y yo respondería, pues yo me contrataría a mí misma. Claro. Es lo que yo diría siempre. Por supuesto. Entonces... es que además tienes el mismo pensamiento que yo. Sí, si usted totalmente. fuese el CEO, para las personas que a lo mejor no lo entiendan, el CEO es el jefe, es el presidente de la empresa, no el CEO. Dice, no feo, no con F, feo. no, el CEO, con C. CEO. CEO. Eso. Claro, es decir, mira, si usted fuese el CEO de esta empresa o de este sitio, de esta industria, ¿qué haría? Digo, pues me buscaría por todos lados porque me tendría que contratar a mí mismo. Es que es eso, Sí, es lo mejor. Sí, porque soy única. Es que soy único, claro, Totalmente. es eso, así de claro, ¿no? Sí. Y es que esas son las preguntas, que muchas veces son preguntas con trampa, pero que luego tú tienes que buscar esa trampa también en tu respuesta.
Sí, sí, sí. Sí, también te preguntan cosas para Que hacer seas trampa. original. Algo te preguntan, ¿y cuál fue tu peor experiencia o tu peor día en el trabajo? Entonces, eso es tu oportunidad de coger algo negativo y hacerlo como algo positivo. Claro. ¿Sabes? Claro. Una debilidad, hacerlo como una fortaleza. Entonces, es importante tratar de cambiar un poco la forma de cómo vas a comunicar. Y también yo siempre digo, como estamos hablando de las entrevistas online, para diferenciarte y destacar un poco, en vez de poner en tu pantalla palabras clave, pues yo soy súper organizada y tengo potencial para liderazgo, y hablas de cosas muy bonitas y palabras muy bonitas, adjetivos que te describes, pues en vez de solo describir esos adjetivos profesionales que eres, debes de también añadir algún ejemplo, alguna anécdota que te puede reforzar eso que te acabas de decir, que tú tienes la capacidad de liderar grupos y que puedes comunicar bien. Pues a ver, demuéstrame y cuéntame un momento donde en tu trabajo podías lograr eso. Entonces siempre digo que es importante añadir alguna experiencia y ejemplo después de responder a esas preguntas. Todavía me estoy acordando la última vez que estuviste aquí con nosotros para hablarnos de cómo hay que afrontar el lenguaje no corporal, y sobre todo hablando de cómo se puede detectar las mentiras, cuando a ti te cogieron la mentirijilla en el acceso al FBI, Sí, sí, ¿te acuerdas? sí, para sí, que claro. fueses agente del FBI, te lo cogieron en el último instante. En ¿no? el último instante. A ver si me entrevistan otra vez, quizás ya paso Ya las mentiras. pasa las pruebas, Quizás, efectivamente. quizás. Karin, importante, hablando del tema de entrevistas de trabajo online. Importantísimo sobre todo para las personas que tengan que hacer online las entrevistas de trabajo. Hay que buscar un lugar tranquilo. Hay que buscar un lugar que, por lo menos me imagino, ¿no?, que te aporte paz, Sí, que te relaje. sí. Intenta, si puedes, inténtalo. Enciérrate en tu habitación con llave para que nadie te moleste. Efectivamente, Y también tranquilo. el cuidado, el desorden, no tengas ahí atrás o en el fondo, en el lateral, que parece que eres súper desordenada o desordenado. Y también pues la luz es muy importante. La porque luz es importantísima. te puedes ver fatal, ¿sabes? Con a lo mejor el foco encima, la luz encima que te da un fondo y te ves ahí con la nariz grande o muy mal. Entonces tienes que cuidar eso, y también pues claro, siempre hacer una prueba unos minutos antes para saber y comprobar si todo está funcionando bien. Tu internet no está muy lento. Efectivamente, o sea, tu micrófono está bien. Tu micrófono está bien, si tienes una muy buena conexión de wifi, toda esa cosa. Si tu cámara funciona, porque muchos dicen, es que no tengo la cámara puesta porque no me funciona. A ver, ¿quién no le funciona la cámara hoy en día? No me lo creo, ¿eh? A todo el mundo. Es más, es importante. Si sabes que te van a hacer una entrevista online, días antes te sientas delante del ordenador y conoces la herramienta por la que te van a hacer la entrevista online. Hay ya muchas herramientas para verlo, videollamadas, Skype, como nosotros por ejemplo lo hacemos, vía Skype, Zoom y todas esas plataformas. Bueno, pues si la vas a hacer por Zoom, la vas a hacer por Skype, entérate bien. Sí, entérate bien y practica antes. Practica antes, todas las aplicaciones, que luego no vas a decir, pues mira un momento que voy a poner la cámara aquí, no sé, se ha desaparecido todo. Sí, eso demuestra a la persona de la empresa de que tú no estás preparado. Efectivamente. Y de que a lo mejor no puedes en una situación, en una crisis, no puedes saber resolverlo. Entonces, muy importante dar esa buena impresión. Y además, un dato importante que seguro que lo tienes ahí en la manga para contárnoslo. Tenemos un efecto siempre que realizamos a la hora de mirar hacia la cámara. Por ejemplo, ahora mismo que estamos mirando la cámara de televisión, y la estamos mirando, y lo que estamos mirando es un foco. Pero claro, nosotros nos imaginamos los ojos del interlocutor. Los ojos del interlocutor. Entonces, le pasa igual a las cámaras de los ordenadores personales o la webcam. Mantén siempre la mirada fija en la webcam. Sí, es muy importante porque mira, como muchos van a estar con el pequeño chuleta que tienen ahí, quieren mirar, tienen el hábito de mirar el ordenador y el Word o el PowerPoint que tienes enfrente para poder responder, pues yo diría que intenta no hacerlo. Cuando vas a responder a vuestro entrevistador, debes de mirar directamente a la cámara. Y una cosa que yo hago, un consejo, es que yo pongo una pegatina con una carita de sonrisa. Y así me recuerda sonreír cuando estoy mirando esa cámara directamente, mientras que hablas. Y también, pues cuando el entrevistador te está entrevistando, pues obviamente quieres mirarle a ellos. Entonces miras un poco a la pantalla en ese momento. Pero a tu momento de hablar,
Es importante no mirar a tu pantalla, pero mirar a ese ojito ahí de la cámara y esa pegatina quizás para recordarte. Karin, igual que en las presenciales, en las entrevistas de trabajo online, hay que cuidar la imagen. Por favor, no hacer la entrevista de trabajo en pijama. No, claro, porque si te dicen que te pongas en pie por un segundo o dices, espera, que voy a levantarme y te levantas y te olvidas que estás en pijama ¿Ahora qué? o en otra cosa o no tienes pijama, Claro. peor. Entonces, cuidado, eso es muy importante. Y Claro. también la postura, debes de siempre estar un poquito recto, no estar jorobado ahí todo muy cerca, debes de estar un poquito con recto, erguido, todo eso es muy importante también. Sin duda alguna, Sí. sin duda alguna. Karin, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde estás? ¿Qué página web tienes para que la gente te busque y te pidan consejo? Pues mira, mi página web es mi nombre, karinsuarez.com, y también bueno. en Instagram, que Sí, soy señor. Carisma Coach. Carisma Coach. Claro, para aprender a hablar y comunicar de una forma mucho más carismática. Sí, señor, porque esta sección se llama Carisma Coach con Karin Suárez. karinsuarez.com. Ahí tienen toda la información para ponerse en contacto con nuestra colaboradora de los viernes, Karin Suárez, que está con nosotros, que ha vuelto y que nos alegramos muchísimo que te hayas recuperado. Muchas Porque gracias. verás, solamente tenemos 2 cuerdas vocales y hay que cuidarlas. Pero has notado que mi voz he regresado con fuerza, ¿eh? Totalmente, Te dije. totalmente. He estado aquí bajando y subiendo el fader del micrófono porque... Cuidado que me pongo a cantar, ¿eh? Me pongo a cantar. Pues vale, en vez de poner yo una música, te pones a cantar. El flamenquito. Y así ya aprovecho y me voy a tomar un café. Karim, es un placer, de verdad, volverte a ver, que pases una muy buena semana. Estamos en contacto y seguiremos en tus secciones para que nos hables y nos des más consejos de otras comunicaciones, no solo verbales, sino también corporales, las no verbales. Perfecto. ¿Te parece? Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias Karim, Adiós. gracias. Nosotros continuamos, esto es A Media Mañana en Radio Televisión Marbella 107.6 FM desde el Mercado Municipal de Abastos de Marbella. Estamos en directo para ofrecerte todas las visitas de invitados e invitadas que nos tienen que contar cosas muy, muy interesantes.